Hola a todos y bienvenidos a este vídeo que, por cierto, quería haberlo hecho un poquito antes, dado que esta semana se celebra en España el Día del Padre, pero he estado con un catarro tremendo, así que no he podido hacerlo antes y espero llegar a tiempo. Aún así, es un proyecto muy sencillito y es uno de esos vídeos que sé que os gustan mucho, en el que yo os doy un archivo para que podáis realizar un proyecto, y en este caso vamos a hacer esta especie de insignia o de premio con estos rosetones en 3D para que podáis hacerlo o bien para el Día del Padre o bien con la temática que vosotros queráis. Ya sabéis que luego podéis aplicarlo a la temática que creáis conveniente, así que es un proyecto muy sencillito que os animo a hacer. Ya sabéis que este tipo de vídeos en los que realizamos proyectos intento que sean muy sencillos para que incluso los que lleváis poco tiempo con la máquina los podáis realizar. Así que vamos a ver cómo realizar este tipo de premio, y lo primero, si vais a realizarlo, sería que descargaseis el archivo que pongo a vuestra disposición. Así que en la caja de descripción del vídeo encontraréis un enlace a mi web donde podréis descargar el archivo correspondiente al proyecto que vamos a realizar. Ya sabéis que los archivos gratis que comparto en mi web están comprimidos en formato .zip, así que una vez que lo descargáis hay que descomprimirlo y dentro está el archivo en formato .studio. Y bueno, como os recuerdo siempre, y lo veréis en mi web, todos estos archivos gratis que pongo a vuestra disposición son para uso personal. Bueno, pues vamos a ver los pasos que tenemos que seguir, que como digo son muy sencillitos. Como podéis ver, yo ya tengo abierto en Silhouette Studio el archivo con el que vamos a trabajar y que se compone de estas piezas. Tenemos por un lado este que es el rosetón más grande, este más pequeño que colocaremos delante, lo que serían las patitas de los lazos, y luego dos círculos, el más pequeño en el que podremos colocar nuestro mensaje o la fotografía o lo que vosotros queráis, y luego este que va colocado detrás, que simplemente es un detalle de decoración. Esto podéis cortarlo en la cartulina o las cartulinas que vosotros queráis, ya sean lisas o ya sean estampadas. Si queréis que os facilite un poco las cosas, por si no sabéis qué tipo de cartulinas utilizar, no en cuanto a la cartulina, sino a cómo combinar los colores, mi recomendación es que empecéis combinando cartulinas de dos colores diferentes, ya sean estampadas o ya sean lisas. Os voy a enseñar este otro archivo que tengo aquí, que realmente son las mismas piezas que estabais viendo en el archivo que pongo a vuestra disposición, y están separadas de forma que podáis ver a qué colores corresponden. Si vais a utilizar o combinar dos colores de cartulina, tendríais que cortar el rosetón más grande y el círculo más grande en un color, y el rosetón más pequeño y las patitas del lazo en otro color diferente. Y luego tenemos este círculo, que lo he dejado a un lado, de color blanco, en el que, como digo, podéis poner lo que queráis. Yo lo que he hecho es colocar unos mensajes simplemente eligiendo una tipografía, y lo he impreso y lo he cortado, pero esa parte de imprimir y cortar no la vamos a ver en este vídeo. En realidad es muy sencillo y ya tenéis un montón de vídeos en mi canal de YouTube en el que os explico cómo hacer esto de imprimir y cortar. Bueno, pues como os decía, si queréis cortarlo en dos colores diferentes, tenéis que separar las piezas de esta manera, o es la recomendación que yo os hago. Ya sabéis que si lo queréis hacer estilo libre, también podéis hacerlo, y sería cuestión de cortar estas piezas y luego cambiar la cartulina de nuestro tapete y cortar estas dos piezas en otra cartulina diferente. Yo voy a aprovechar y voy a hacer dos rosetones o dos premios de estos con rosetones a la vez, y lo que voy a hacer es cortar todas las piezas excepto el círculo más pequeño en dos cartulinas, y luego lo que voy a hacer es combinarlas, las dos piezas de ambos colores. Cogeré pues la del primer papel, esta pieza y esta pieza de un color, y esta del otro, y viceversa con la del otro color. Así que, como os decía, yo voy a cortar todas las piezas en dos cartulinas diferentes. Importantísimo, tenéis que configurar vuestro documento acorde al tamaño de la cartulina que vais a utilizar. Os recomiendo que utilicéis cartulinas de tamaño 30×30. Yo tengo ya configurado mi documento con ese tamaño, y simplemente tenemos que acomodar las piezas, y una vez que lo tengamos listo, venirnos a la ventana de enviar. En la ventana de enviar, lógicamente, seleccionaremos
la configuración que corresponda al tipo de cartulina que hayamos cargado en nuestro tapete de corte. Yo sé que os encanta que os diga las configuraciones de corte, pero dependerá del tipo de cartulina que estéis utilizando. Así que yo voy a configurar mi opción de cartulina lisa por defecto con la cuchilla del 5 porque es lo que me sirve para mi cartulina, para las que voy a utilizar para el ejemplo, y simplemente tendríamos que cargar esas cartulinas en nuestro tapete de corte y enviar a cortar a la máquina. Coloco la primera cartulina, la cargo y enviamos a cortar las piezas. Una vez que ha finalizado, aseguraros de comprobar que se ha cortado correctamente y entonces descargamos. Voy a separar todas las piezas que acabo de cortar. Coloco la segunda cartulina, la cargo y vuelvo a enviar. Bueno, pues ya ha terminado la segunda cartulina, descargamos y retiramos las piezas. Bueno, pues como podéis ver ya tengo las piezas cortadas que corresponden a dos proyectos. Por eso lo que he hecho es cortar todas las piezas en un color de cartulina y luego en otra para poder combinarlos. Con lo cual lo que haría es esta pieza de aquí la utilizaría con esta de aquí, esta con esta se quedaría aquí y estas las intercambiaría. Y así quedarían mis dos premios, badges o como queráis llamarlo. Y luego lo que he hecho es para la parte de arriba, que es la parte que os digo que podéis personalizar de la forma que vosotros queráis, con la opción de imprimir y cortar, he impreso estos mensajitos porque en este caso son para el Día del Padre, con lo cual utilizaré uno en cada uno. Bueno, como se montan exactamente igual, voy a hacer el montaje de uno de ellos y luego os enseño los dos terminados. Así que vamos a comenzar. Y es muy sencillito, cogemos esta primera pieza y vamos a ir doblando, una hacia adentro, otra hacia afuera. Así, fijaros, se agarran con las dos manos y se hace súper fácil. Vamos doblando. Ya lo tenemos y haríamos lo mismo con este de aquí. Si el papel tiene algún tipo de estampado, como luego va a ir uno encima de otro, aseguraros de que empezáis por el mismo sitio, es decir, primero empiezo con la parte hacia arriba, luego hacia adentro, fuera, dentro, fuera, y así vamos doblando en acordeón estas dos piezas. Ya las tenemos y ahora simplemente irá una encima de la otra y tenemos que encajarlas, ¿vale? Fijaros qué facilito. Y en principio bastaría con pegar este lateral aquí y este lateral aquí encima de este. Pero si es la primera vez que hacéis esto, para que luego resulte más fácil, lo que podéis hacer es poner también una puntita de pegamento en cada una de las partes. Entonces voy a hacerlo de esa manera para que aquellos que nunca habéis hecho un rosetón de este tipo os resulte más sencillo. Este que es el primero, echarle bien de pegamento y luego en el resto podéis echarle simplemente una rayita para que sujete un poco. Vais aplastando, no pasa nada, que luego lo vamos a volver a doblar en acordeón y le ponemos un poquito de pegamento simplemente para que sea más fácil. Si preferís saltaros este paso, os lo podéis saltar.
Pues una vez que lo tenemos, nos aseguramos de pegar bien el primero, que es el importante, y vamos, lo más fácil es ir doblándolos de nuevo uno al lado de otro, asegurándonos de que está siempre bien pegadito al borde de abajo. Si le ponéis pegamento en todos los laterales, intentar que no sea un pegamento desecado súper rápido, porque lógicamente no vais a poder reposicionarlo a tiempo. Si os queda mal del bordecito, no vais a poder moverlo, así que intentar que sea un pegamento que os permita trabajar con facilidad e ir moviendo las piezas y que no se seque rápido, porque entonces se secaría antes de que nos diese tiempo a pegar todos los lados. Vale, ya lo tenemos y súper importante, la última nos interesa que esté bien pegadita. Así que así, cerramos el acordeón y sujetamos para que se pegue bien. Bueno, esto suele pasar, que se escape, que la cartulina ofrece resistencia, así que bueno, sujetamos y esperamos a que se pegue un poquito. Como digo, lo importante es que esté pegada la primera y la última. De hecho, esta se me ha pegado un poquito mal. Ahí. ¿Vale? Y nos quedaría esto que tenemos aquí. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pegar un extremo al otro. Y esta vez os recomiendo otro tipo de pegamento. Si puede ser cinta adhesiva de doble cara, ¿vale? Porque necesitamos que se pegue rápido para poder sujetarlo bien. Así que le voy a poner una cintita de doble cara, cortamos, giramos y simplemente pegamos las dos piezas que coinciden. Ya estaría. Y ahora, si yo lo apoyo en la mesa, fijaros, ya nos quedaría el rosetón montado. Fijaros qué facilito. Ahora lo que vamos a tener que hacer es colocar esta pieza encima, y para estas cosas yo utilizo silicona fría. Podéis utilizar silicona caliente o silicona fría. Mi recomendación es que sea algo que os permita que se seque rápido, ¿vale? Porque si no vais a tener que estar sujetando esto así y cuesta un poquito. También lo que podéis hacer, que yo lo voy a intentar con esto, es buscar algo que os sirva de tope para los laterales. Mira, fijad, me viene perfecto. Y lo que hacemos es echar pegamento alrededor del círculo, intentando no sobrepasar lo que luego va a medir el círculo que vamos a colocar encima. Por eso os recomiendo tipo silicona de este tipo. Y colocamos esta pieza encima, centradita. Yo creo que así está bien. Y bueno, pues vamos a dejar un poquito el dedo encima hasta que se seque bien. Mientras tanto, voy a ir pegando esta otra pieza encima, y yo lo que procuro es que la parte donde están las uniones quede abajo, y coloco el mensajito así centrado, ¿vale? Con un poquito de pegamento. Y bien centradito. Y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta para colocar la última pieza que nos falta. Y en este caso, la recomendación que os hago es la misma que antes, que utilicéis silicona caliente o fría. Y le pegamos esta piececita bien centradita
en la parte de detrás. Y si le doy la vuelta, vamos a colocarlo mejor, así. Ya tendría listo mi rosetón. Todavía está el pegamento que se tiene que secar un poco, pero bueno, os hacéis una idea del resultado y veis que queda fenomenal. Voy a montar rápidamente el otro que me quedaría. Y como podéis ver ya tengo ambos terminados, fijaros qué proyecto tan sencillito y qué bonitos quedan, y además son elementos que son muy versátiles porque no solo lo podéis utilizar de forma individual, sino que también podéis añadirlos a otro tipo de proyectos. Por ejemplo, se me ocurre como decoración de cumpleaños, o ponerlo en la portada de una tarjeta, o ponerlo como decoración en una caja. Seguro que según estáis viendo el vídeo se os están ocurriendo a vosotros también un montón de utilidades. Así que espero que os animéis a hacer este proyecto. Estoy deseando leeros en los comentarios y, como digo siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, y si todavía no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!